trituró Marx, Kafka y lo que pilló. Y lo metió en tripa. Bienvenidos al arte que se mastica. En 1961, en Copenhague, Dita Goth se sacó de la manga uno de sus mayores locuras, la Literaturwurst. ¿Y qué coño es eso? Pues simple y brutal. Agarraba un libro o un periódico, lo trituraba, le echaba especias, harina, grasa y lo embutía en una tripa de salchicha real. El resultado, un puto libro convertido en chorizo. Si siempre nos dicen que la cultura se devora, Roth lo llevó al extremo. Ya no era leer, era masticar. Ya no era pensar, era tragar sin compasión. Entre los años 61 y 74 fabricó decenas de esas Literaturwurst. Usó desde la Frankfurter Allgemeine Zeitung hasta novelas de autores como Günter Grass. Cada salchicha era una hostia contra la idea del libro sagrado. La literatura ya no era intocable, era embutido punk, carne de papel con tinta y un tufo a provocación. Hoy estas reliquias cabronas están en colecciones como la Tate Modern de Londres o el Schaulager de Basilea. Y medio siglo después siguen escupiéndonos a la cara la misma pregunta. ¿Leemos la cultura o la tragamos como gilipollas, igual que un embutido de supermercado? Carrera de queso en maletas. Reise mit dem Käse. 37 maletas llenas de queso podrido. No es metáfora. Es diarrea estética. Y tú ahí, oliendo arte. En 1969, Dita Goth se montó un viaje rarísimo y asqueroso. El Reise mit dem Käse. Viaje con el queso. ¿Qué hizo el cabrón? Pues metió un trozo de queso en una maleta de viaje con ropa y todo, y se fue de recorrido. Durante semanas arrastró esa maleta por trenes y hoteles. El queso empezó a sudar, a pudrirse, a apestar. La maleta se convirtió en un laboratorio vivo de moho, grasa y mierda pegajosa. El gesto era tan absurdo como demoledor. Llevar el arte encima, pero no en forma de cuadros limpios para colgar en un museo, sino como algo que huele mal, que incomoda, que se pudre mientras vive. El Reise mit dem Käse acabó siendo un autorretrato punk de Goth. Un artista que no ocultaba la decadencia, sino que la paseaba orgulloso como parte de la obra. Hoy esa maleta es casi una leyenda. Es que un objeto es una metáfora de lo que cargamos. Recuerdos, mierda, tiempo. Y con todo eso, tarde o temprano, empieza a oler. Mesa ruina. Tisch ruina. Entre 1979 y 1998, Dita Goth trabajó en una de sus piezas más salvajes, la Tischruine, la mesa en ruinas. No estaba solo, su hijo, Björn Goth, lo acompañó en la construcción de este monstruo. La idea era brutalmente simple, convertir su mesa de trabajo en una obra. Durante casi 20 años fueron acumulando encima lo que pasaba por el estudio. Dibujos, pinceles, herramientas, restos de comida, botellas vacías, colillas, cartas, un auténtico vertedero creativo. La mesa se transformó en un autorretrato punk. Padre e hijo reflejados en un paisaje de caos, suciedad y exceso. Nada de orden ni limpieza de museo. Aquí el arte era ruina viva, mierda acumulada y verdad sin filtro. Cuando Dita murió en 1998, la mesa ya era un monumento. Escenas solitarias. Solo escenas. Se grabó 422 días seguidos. Cagando, durmiendo, viviendo. Esto no es un blog del Big Brother. Es Roth moribundo, haciendo arte sin filtros. A finales de los 90, Dita Goth ya estaba en las últimas, y en lugar de esconderse, decidió grabar su propia decadencia. La obra se llama Solo Escenas.
131 monitores que muestran cómo duerme, cómo se levanta, cómo se sienta en el váter, cómo se va apagando poco a poco. No hay héroes, no hay filtros, no hay maquillaje. Solo un viejo borracho y genial dejándose morir delante de la cámara. Un gran hermano existencial, 20 años antes de que los realities nos frieran la cabeza. ¿Y qué vemos? Lo más aburrido del mundo, un hombre solo, cagando, durmiendo, fumando, bebiendo. Pero precisamente ahí está la hostia. God convierte la rutina en un retrato brutal de lo que es ser humano. Sin metáforas baratas, sin salvación, sin gloria. En 1998, Dita God muere y solo Scenes se convierte en su testamento punk, la última confesión de un artista que no usó el arte para salvarse, sino para no mentirse. Conejo de mierda. Rabbit shit rabbit. Un conejo hecho con caca de conejo. Y lo firmó como escultura. ¿Quieres un símbolo de la inocencia infantil? God te lo sirve, pero hecho de mierda. Literalmente, conejos moldeados a partir de excrementos de conejo, yeso y un par de cojones bien puestos. El resultado, un animalito tierno convertido en un fósil apestoso, frágil, condenado a pudrirse. Un recordatorio de que todo lo que amamos, la infancia, el arte, la vida misma, acaba en polvo. O en mierda. Con este gesto, God manda a tomar por culo la idea de que el arte tiene que ser eterno y bonito. Aquí no hay bronce ni mármol. Hay cagadas prensadas. Arte que se desmorona. Arte que huele mal. Arte que dice la verdad. Y lo más cabrón de todo, hoy estas piezas de mierda están guardadas como tesoros en museos de élite. El sistema conserva lo que nació para pudrirse. El conejo de mierda se ríe de todo, hasta desde la vitrina. No más de chocolate, que se derrite. Lo dulce convertido en melancolía pegajosa. Es bonito hasta que se convierte en asco. En 1968, Dita God decidió que el bronce y el mármol eran una gilipollez. ¿Para qué hacer esculturas eternas cuando puedes hacerlas de chocolate? Así nacieron sus gnomos de chocolate. Bustos, autorretratos y figuras que no están pensadas para durar, sino para pudrirse, agrietarse y oler mal. Con el calor se derriten, con el tiempo le salen hongos y con suerte algún ratón se los come. El gesto era radical, convertir el arte en algo tan efímero como un puto postre. Nada de eternidad ni de héroes importantes, sino esculturas dulces, decadentes y condenadas a morir. Lo más interesante es que hoy están en museos y colecciones privadas, congelados en cámaras frigoríficas, como si fueran reliquias sagradas. El sistema conserva lo que God hizo para desaparecer, y ahí está la ironía. Sus esculturas de chocolate siguen riéndose del arte que presume de eternidad. 20 libros, caos total. Sin índice, sin sentido, sin perdón. God escribió la Biblia y la vendió como enciclopedia. En 1981, Dita God se puso una meta imposible: convertir su vida eterna. ¡Vamos! En 1981, Dita God se puso una meta imposible: convertir su vida entera en una enciclopedia. En 1981, Dita God se puso una meta imposible: convertir su vida entera en una enciclopedia. Durante más de 15 años fue acumulando cuadernos, notas, dibujos, cartas, listas de la compra, recetas, garabatos de resaca y reflexiones delirantes. De ahí salió su enciclopedia,
una serie de volúmenes encuadernados publicados entre 1981 y 1997, De ahí salió su Enciclopedia, una serie de volúmenes encuadernados publicados entre 1981 y 1997, junto al Hans-Georg Mayer. Cada tomo es un vómito vital. Páginas manchadas de vino. En 1981, Dittagot se puso una meta imposible: convertir su vida eterna en una enciclopedia. Durante más de 15 años fue acumulando cuadernos, notas, dibujos, cartas, listas de la compra, recetas, garabatos de resaca y reflexiones delirantes. De ahí salió su Enciclopedia, una serie de volúmenes encuadernados, publicados entre 1981 y 1997, junto al editor Hans-Georg Mayer. Cada tomo es un vómito vital, páginas manchadas de vino, pensamientos escritos a toda hostia, collage improvisados, caos puro. No es una enciclopedia que explique el mundo, es una enciclopedia que te mete de cabeza en la mente de God. Sucio, desordenado, repetitivo, brutalmente honesto. En 1998, cuando murió, dejó este proyecto como su obra de vida. Hoy se conserva en la Dittagot Fundación, en Basilea, y en el Schau Lager, congelado como prueba de que todo, hasta la mierda más cotidiana, puede convertirse en arte si tienes los cojones de no censurarte. ¿Y qué pasó al final? Pues lo que pasa cuando llevas toda tu vida haciendo arte con vísceras, vino y vómito, que acabas hecho mierda, pero con las manos manchadas de verdad. Dittagot murió en 1998. Dittagot no hizo arte para salvarse, hizo arte para no mentirse. Y eso, amigo, tiene más cojones que cualquier exposición de galería blanca con vino barato y canapés de tofu. Así que no me vengas con cuentos de hadas y coaching artístico. Esto no va de haz lo que amas y el universo conspirará a tu favor. Esto va de un cabrón que lo dio todo, hasta su hígado, y aún así dejó legado. Dejó rabia, humor, asco, belleza y una puta verdad. El arte no le salvó la vida, pero la contó entera. Dale like si te ha removido algo. Suscríbete a Art Narqui si te ha escocido. Y comenta, coño, que esto se habla. No se cuelga como si fuera decoración de hotel. Nos vemos en el siguiente. Esto no es un vídeo, esto es un ajuste de cuentas con la historia del arte. Chao.